el año 1874 hay una negociación de límites en el que el Perú no fue invitado y de acuerdo a este tratado secreto debió participar, en que Bolivia no lo hizo participar, en que no estaba muy definida la frontera chileno-boliviana. Y cuando los bolivianos ponen este impuesto al salitre, donde la mayoría de capitales eran chilenos e ingleses, además lo que era el poder político boliviano estaba muy lejos, no había ni vías de comunicación a lo que era la costa, ¿no? Iniciadas las hostilidades, los chilenos establecieron el bloqueo de Iquique, puerto entonces peruano por donde se exportaba el salitre. El bloqueo estacionó a su escuadra que, no obstante ser superior, estaba paralizada, mientras que los buques peruanos tuvieron tiempo para realizar las más urgentes reparaciones y luego hacerse a la mar. Promediando mayo, los buques peruanos se dirigieron hacia el sur en un convoy que incluía al presidente de la República, el general Mariano Ignacio Prado, decidido a dirigir la guerra desde Arica, donde el Perú instaló su campamento general. Mientras tanto, la escuadra chilena había tomado el camino de El Callao. Se habían sucedido muchos pedidos para que la flota ataque y no permanezca anclada. Ambas escuadras se cruzaron en el mar sin verse, porque mientras los peruanos navegaban pegados a la costa, los chilenos lo hicieron por alta mar. Al llegar a Arica, desembarcó el presidente y los dos acorazados peruanos se dirigieron a romper el bloqueo de Iquique que había quedado a cargo de la reserva chilena. Las naves chilenas eran la Esmeralda y la Covadonga, que fueron sorprendidas por la aparición del Huáscar en la madrugada del 21 de mayo. Grau inició el cañoneo, pero sus tiros no daban en el blanco por la impericia de los artilleros, la mayoría de los cuales eran extranjeros. La organización profesional de la Armada peruana era incipiente y muchos extranjeros ocupaban cargos que implicaban conocimiento de ingeniería naval. Ese 21 de mayo de 1879, la independencia venía retrasada y apresuró el paso, al grado que al entrar a la bahía de Iquique se pasó de largo y se interpuso entre el Huáscar y las naves chilenas. Esa circunstancia fue aprovechada por la Covadonga, que se escapó del encierro del Huáscar. La Independencia siguió a la nave chilena al escape y se trabaron dos duelos de a dos. El primer combate fue en Iquique y tuvo como protagonistas al Huáscar y la Esmeralda. Los artilleros peruanos no le daban a la Esmeralda, que se pegó a la costa para dificultar los disparos que, si estaban mal dirigidos, podían caer sobre la población civil peruana. Finalmente, el Huáscar fue al espolón en 3 ocasiones hasta hundir el buque enemigo. En el primer encuentro saltó al abordaje el jefe chileno, el comandante Arturo Prat, que, víctima de su arrojo, pereció en cubierta del Huáscar. Chile ganó un héroe y solamente perdió una nave antigua, puesto que la Esmeralda era de madera. El resultado del otro duelo marino fue funesto para el Perú. La Independencia se perdió al chocar con un banco del fondo y la Covadonga logró fugar llevándose un gran triunfo. También habían fallado los artilleros y, presa de la ansiedad, el comandante Moré, jefe de la Independencia, intentó acercarse a la Covadonga con tan mala fortuna que encalló en unos arrecifes. La pérdida de la Independencia llevó al Perú a modificar el enfoque de la guerra marítima. Si al comenzar la inferioridad peruana era manifiesta, ahora era definitiva. Así, la nueva estrategia fue alargar la guerra en el mar para permitir el despliegue del ejército de tierra en Tarapacá y defender el territorio en disputa. El alto mando peruano decidió combatir detrás de las líneas chilenas para desorganizarlas. No se autorizaron combates abiertos con las naves chilenas, salvo cuando no hubiera otra solución. El Perú optó por una táctica guerrillera: golpear y desaparecer. El objetivo nuestro fue mantener nuestras líneas de comunicaciones abiertas y evitar que el enemigo, generarle una presión suficiente al enemigo como para que no pueda obtener el control del mar. Eso es lo que hicimos, a un alto costo, pero eso es lo que hicimos. Y eso nos permitió desplazar a las fuerzas al sur y prepararnos para la apertura de la campaña en Arica-Tarapacá, es decir, crear un poder militar sustantivo en el sur. Nos costó
la independencia, nos costó el Huáscar, nos costó todo lo que nos tenía que costar. Pero yo creo que ese objetivo se cumplió. Así, la pequeña flota peruana destruyó en repetidas ocasiones el cable submarino, interrumpiendo las comunicaciones chilenas. Asimismo, desmanteló las máquinas de agua potable para dificultar el desplazamiento del ejército de tierra. También capturó naves, como el convoy Rímac, que transportaba a una división de élite conducida por un familiar del presidente de Chile. Los triunfos del Huáscar desconcertaron y enfurecieron a los chilenos, que esperaban estar ganando con comodidad dada su superioridad material. Hubo una crisis de gabinete y se nombraron nuevos ministros en el país sureño. Habiéndose reorganizado el alto mando naval chileno, diseñaron un nuevo plan destinado a cazar al Huáscar antes de proseguir la guerra. El 8 de octubre de 1879, Miguel Grau murió en una emboscada y Chile capturó al monitor Huáscar. Ese día, el Perú perdió definitivamente el mar y quedó inmovilizado, mientras que Chile dispuso de todas las ventajas para desplazar a sus tropas. Apenas un mes después, el Perú sufrió la mutilación de su territorio. Chile invadió el Perú por Pisagua y consolidó sus posiciones derrotando al ejército aliado en San Francisco. A continuación, el Estado Mayor chileno decidió rematar al ejército peruano del sur, enviando una división de élite al mando del coronel Eleuterio Ramírez. Estas tropas estaban integradas por 4.000 soldados que buscaron sorprender a los maltrechos peruanos, que penosamente se habían reagrupado después del desastre de San Francisco. La madrugada del 27 de noviembre se produjo el encuentro. El escenario fue el pueblo de Tarapacá, un típico pueblo andino enclavado en el fondo de una quebrada. Por las alturas apareció la vanguardia chilena y rápidamente fue enfrentada por tropas peruanas del Cepita y el 2 de Mayo, al mando del coronel Andrés Avelino Cáceres. Mientras en las alturas Cáceres contenía el ataque, Ramírez, al mando de los suavos del segundo de línea, atacó de frente el mismo pueblo de Tarapacá, que fue defendido por el coronel Francisco Bolognesi, quien logró derrotar a los atacantes. También se encontraban presentes Alfonso Ugarte, su compañía de civiles tarapaqueños y los policías de Arequipa, conducidos por el coronel Ríos, quien pereció en la lucha. Inclusive el policía arequipeño Mariano Santos arrebató el estandarte de esa división chilena, ganando uno de los pocos trofeos de guerra que obtuvo el Perú. Al caer la tarde de ese 27 de noviembre, Andrés Avelino Cáceres buscó a su hermano Juan, quien ostentaba el grado de teniente y había peleado en el pueblo. Lo encontró en agonía y lo ayudó a morir. No obstante esta victoria, que permitió salvar parte de la fuerza militar, en noviembre de 1879, el Perú perdió la región salitrera, entonces en disputa a causa de sus riquezas. La conquista de los nitratos le confirió a Chile capital suficiente para pelear exitosamente el resto de la guerra. En el económico esto fue una gran tragedia, ¿no? Se perdieron algo así como 190.000 kilómetros cuadrados de territorio. Se perdió la provincia más rica del Perú, ¿no? Para dar una idea, en el presupuesto nacional chileno, el salitre en 1880 representaba el 5% del presupuesto. En 1885 representaba el 52%. Creo que la guerra cerró la posibilidad de la constitución de una burguesía nacional.